12:39 de esta mañana de miércoles, día 24 de julio, y con esta solemnidad, vamos a comenzar, vamos a recibir ya una semana más a nuestra psicóloga particular, a Marian Fuertes San Martín, que ustedes ya, los fieles seguidores de este programa, la conocen bien, y que, bueno, pues viene aquí cada miércoles a hablarnos de diferentes temas que son de su interés. Además, siempre le da ese toque especial, ¿no? Ese toque cercano, con ejemplos del día a día, que nos hace poner más interés, si cabe, a los temas de los que nos viene a hablar cada miércoles. La semana pasada no pudo estar aquí por un problema de agenda, pero hoy ha vuelto aquí. Recuerden ustedes que hace 15 días el tema del que hablábamos con ella era el tema de conciliar el verano, los niños, la vida laboral, todo esto que puede ser a veces, en algunos casos, verdaderamente un problema, ¿no? Y hablábamos de muchas cosas. Hay que tener a los niños bien organizados, con sus horarios, que hagan sus deberes, que hagan sus cosas, aunque también tienen tiempo, evidentemente, de ir a la piscina y de hacer actividades propias del verano. Marian Fuertes, ¿qué tal estás, hombre? Buenos días. Buenos días. ¿Son buenos o no son tan buenos? Regulares. Los hemos tenido mejores, ¿verdad? Sí. Pero los hemos tenido mejores, pero bueno, tampoco vamos a decir que son malos. Sí, los hay peores también. Los hay peores, efectivamente. Oye, que habíamos hablado de este tema un poquito, ¿no? De los niños, el verano, es muy complicado siempre en esta época, en algunas familias que trabajan el padre, la madre, con quién dejamos a los niños, cómo organizamos su día a día, sus horarios, es un verdadero problema en algunos casos. Caos, es un caos familiar lo que se avecina cada verano, ¿no? Y el comodín de la llamada, como aquel programa, ¿no? Normalmente son los abuelos. Y hoy sí que queríamos, yo quería hablar un poco de que nos habíamos quedado ahí. Sí, hay que organizar el tiempo de los niños, hay que darles tareas, enseñarles en el hogar, hay que mantenerlos activos. Vale, muy bien. Pero ¿quién? ¿Quién lo hace? Porque si mamá y papá tienen que trabajar, mamá y papá se pueden turnar algunos días, pero ahí queda un espacio en blanco que no se sabe, ¿no? Los abuelos, ¿qué haríamos en muchos casos sin los abuelos? ¿Qué haríamos en muchos casos? Estamos hablando de uno en concreto, que es el cuidar de los nietos o de nuestros hijos, por su parte, cuando no podemos hacerlo nosotros, aunque los abuelos para mí son indispensables en muchas facetas de la vida. Aunque vivamos, y me vais a permitir que haga este inciso, vivamos en una sociedad en la que no se reconoce el valor de la sabiduría de los ancianos, de los mayores. Es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención de las culturas orientales. Cuanto más mayor eres, más sabio eres, más se te venera y más se te respeta, cuando aquí lo hacemos todo lo contrario. Todo al revés, revés. Pero bueno. Quita de aquí, viejo. Claro, tú no sabes qué sabrás. De los jóvenes, ¿no? Claro. ¿Qué sabrás tú de esto? Efectivamente. Y cuando resulta que tenemos 30, 40 años y necesitamos justo de ese viejo que nos estorba para ciertas cosas, pues ahora resulta que vamos y lo necesitamos. Oye, mira, a mí hay un refrán que me encanta, es muy conocido, y es que el refranero es algo muy sabio, ¿no? Pues dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Efectivamente. Entonces ahí queda dicho todo. Y además nosotros hemos oído a nuestros propios padres eso de cuando tú tengas mi edad y todos, cuando tengas tu edad, qué pesado, ¿no? Qué pesado. Pues eso se desvalora la edad y la sabiduría y los conocimientos desde que somos muy pequeños. Y los mayores saben muchísimo y saben muchas cosas que hay mayores que se adaptan al mundo real, a la vida como va evolucionando, y otros que no, pero es que hay abuelos ahora mismo que son superabuelos, pero superabuelos totales. Sí, son superabuelos. Sí, controlan los colegios, las actividades de ocio de los niños, lo cuentan todo de pe a pa, se lo saben como si fueran sus propios padres. Evidentemente, pues hay que limitar, ¿no? Los abuelos son abuelos y los padres son padres, y hay que respetar. Mira, el pasado jueves, Marian, hablábamos con Matilde Jáñez, la gerente del Videoclub de La Bañeza, que nos visitará mañana, por cierto. Y una de las películas de las que hablábamos, que había llegado estreno al videoclub, era Abuelos al Poder. Entonces, lo podemos traer aquí a cuento, ¿no? Y este es el caso del que estamos hablando, ¿no? Los abuelos al poder, y bendito sea, ¿no? Que estén los abuelos al poder. No obstante, sí que hay que matizar que quizá la relación de ahora, de las familias, de los abuelos con sus nietos, quizá no es la misma que hace algunos años, ¿no? Antes, normalmente la gente venía, la familia venía, el padre, la madre, los hijos, al pueblo, aquí a pasar 10, 15, 20 días, un mes de verano, y era lo que se le veía prácticamente a los abuelos. Pero ahora, la visita del domingo. O la visita de rigor, efectivamente. Pero ahora esa situación es un poco distinta, ¿no? Sí, yo creo que ha cambiado porque nosotros mantenemos ahora más cercanía con los abuelos, por lo que te digo, por la necesidad que tienes de
yo no llego para recoger los niños a las 2 porque salgo a las 2:30. Alguien tiene que hacerlo. ¿Qué hago? Llamar a mi madre, llamar a mi padre, llamar a mi suegro, llamar a mi suegra, que se acerquen, que los recojan, que los lleven hasta casa y ya llego yo justo para darles de comer. Esa cercanía, ese día a día que empiezan a compartir los abuelos con los nietos y con los propios hijos o yernos, nueras, ha hecho cambiar esa situación en la cual antes solo se veía a los abuelos los domingos para comer y si pueden ser en pares o en impares. Ya ni siquiera todos los domingos. Sí. También hay que mirar cómo son los abuelos que andan por ahí ahora. Yeah. Vamos a ver, echar un vistazo por las plazas, que están en los parques, que están con los niños. Antes los abuelos, y en nuestra zona bien se sabe, es una zona agrícola, los abuelos estaban hasta bien entrados en años en las tierras, trabajando con los animales. Yeah. No, por así decir, socializaban mucho con la familia. Eran gente trabajadora. Las complicado. Abuelas igual. Bueno, la abuela era más de cocina, de estar en la cocina para darle comer a todo el mundo. De ir a ver a tu abuela siempre con el mandil puesto, ¿verdad? Siempre. Y demás. Siempre. Bueno, y había abuelas que estaban en la cocina, en la tierra, Claro. dándole a los animales y, en fin. Y porque Si no tuviéramos aquí un montón de niños, nos contarían las diferentes versiones de abuelos que tienen. es verdad. ¿Sabes? El abuelo que les lleva al parque, el abuelo que se va a jugar a las cartas, pero luego a las 6 viene y me lleva y me compra un helado. La abuela que resulta que me lleva con las amigas a tomar café y un mosto por la mañana. Hay versiones varias. También hay abuelas de mandil, ¿eh? Sí, claro. Y que no se pierdan, porque si no, que sería de nosotras. Y claro, las también... madres que no sabemos cocinar casi. Bueno, ya será Bueno, pa' queda menos. pendiente la tortilla, lo sé, me Ya acabo de será acordar. para menos, ya será para menos. No hablemos de tortillas estas horas, Yo por la verdad favor. que me acabo de acordar y no iba a decir nada por no dejar mal a Mariani. No. la verdad que- Mira, la semana que viene, que es mi último día, de verdad Sí. os prometo que os traigo la tortilla. Oye, es verdad, la semana que viene es el último programa de esta temporada de Marian Fuertes en esta casa, porque vamos a hacer un impasse. Vamos a hacer ahí una pequeña pausa Por agenda y por verano y eso, tengo que hacer y un parón. después, si Dios quiere, pues retomaremos la sección Yo en unos espero que meses. sí. En unos meses. Espero que sí. Y nosotros también. Confío en que sí, que en unos meses podamos volver a retomar todo esto y traiga, bueno, un montón de ideas nuevas. Efectivamente. Lo que no voy a poder hablar mucho es del postvacacional, pero bueno, la semana que viene sí eso lo adelantamos un Venga, poquito. vale, pues lo adelantamos un bueno, poquito. vamos sí. a los abuelos y a las abuelas. Oye, los abuelos y las abuelas. También depende un poquito en algunos casos de la edad, ¿no? Porque evidentemente no es lo mismo una abuela de 80 años Claro. que una abuela de 60. Por supuesto que sí. Como, a ver, no puedes pedirle a una señora que tiene 60 o 65 años que mantenga la misma actividad con los niños que una señora de 80 o 85 años. Claro, o sea, claro, evidentemente es diferente. También pasa mucho que hay abuelas urbanas y hay abuelas rurales. Sí. El concepto es distinto. Muy distinto. Ninguna mejor que otra. Aquí No, 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 estamos no, no. hablando de que unos son mejores que otros. Cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero sí que es verdad que el concepto es distinto y cómo tratan a los nietos o cómo el nieto trata al abuelo o se complementa con él o se comunica con él. ¿Qué es lo bueno de esta interrelación generacional entre generaciones distintas, niños y abuelos? Pues mira, los niños se mantienen mucho más despiertos, aprenden muchas cosas, ven que tienen una persona que les dedica mucho tiempo. De hecho, hay niños que salen del colegio y le cuentan a su abuelo o a su abuela lo que han hecho en el cole y claro, ya luego cuando ven a su padre o a su madre, pues ya le cuentan trazos más pequeños. Sí. Realmente el que lleva la alta y baja del colegio es el abuelo, Es el la abuelo, la abuela, o sea, sí, la persona más cercana. Oye, y da gusto ver a veces a esos abuelos, a esas abuelas tan orgullosos de sus nietos, ¿no? Que salen del colegio y les dan ese abrazo y se sienten valorados, queridos por el nieto, a la nieta. Eso da gusto verlo, a mí me encanta, de verdad. Eso es maravilloso y sobre todo cuando los padres y madres lo cultivamos. Porque hay muchos problemas, sobre todo en ese sentido. Los abuelos, lo que decíamos, son despreciados, pero es que somos nosotros mismos los que generamos en nuestros hijos el valor sobre las cosas, sobre las personas. Entonces da gusto. Yo, por ejemplo, yo tengo a mi madre y es el ejemplo más cercano que tengo. Ella y su nieto son uña y carne, o sea, es tremendo. Y luego ves a las abuelas y a los abuelos tan orgullosotes y tan malcriadores, entre comillas, de los nietos. Sí. Pero los abuelos están para eso realmente, para malcriarlos. Lo que no pueden entrar los abuelos ni las abuelas es en conflicto con la educación. ¿Vale? Eso tiene que ser algo pactado, hablado entre la familia, padres, madres, nuera, yerno, suegra, suegro. Que a veces pasa esto, ¿eh? Sí. Pasa muchas mucho. veces. Y ojo, no es que siempre estén los abuelos equivocados o las abuelas los equivocados en la educación. A veces somos los padres los que erramos en querer hacer las cosas de una manera y ellos te están advirtiendo. Y vamos a ver, si nos paramos a pensar, ellos nos han educado a nosotros.
Si nosotros no nos hemos torcido en la vida y somos personas cabales y que sabemos hacer las cosas, será porque la educación que nos dieron tenían razón, iban bien encaminados. Discutir ahora sería un poco también tonto. Sería cuestión de, bueno, sí, los tiempos han cambiado, esto se hace así, pero no te enroques en algo que digas, mira, te está diciendo tu padre, tu madre, tu suegro, tu suegra, que esto es mejor hacerlo de otra manera. O más tiempo o mira a ver si puedes llevarlo al cine, o mira tal. Intenta esforzarte y valora los consejos que te dan. Es verdad que a veces, oye, tampoco tienen siempre la razón, que los mayores ven las cosas desde su perspectiva, pero no hay por qué enfrentarse. Se puede dialogar, se puede conversar y se puede valorar los puntos de vista diferentes de ambas generaciones, abuelos, claro, padres. Es muy importante también, las diferentes generaciones, que los tiempos cambian y las mentalidades también. En cualquier caso, los abuelos y las abuelas se han convertido en ese eje fundamental, en ese sustento del hogar entre padres, hijos y nietos, ¿no? Es algo fundamental. Sí, se quejan también mucho los abuelos y las abuelas de que está abusando un poco del hecho de utilizarlos. Hay personas que no pueden disfrutar de su tiempo libre porque resulta que lo tienen dedicado a esto. Hay muy pocas, quiero decir. Yo he leído y he comentado con ciertas personas de edad, pues que es verdad que se les limita mucho el tiempo de ocio que ellos tienen también para ellos, porque si un abuelo está acostumbrado a jugar a la partida todos los días a las 4 de la tarde, de repente llega al cole y el niño tiene actividades extraescolares a las 4 y no puede llevar, y bueno, pues ahí se genera un poco de conflicto. No seamos abusones tampoco, ya, hay padres Vamos que abusan un poquito, es verdad. No ser abusones. Yo entiendo que también antes las familias vivían más en el hogar. La abuela la que era la abuela antes, que era madre, tenía a sus hijos en casa, estaba en casa, y el padre estaba, el que es ahora abuelo, trabajando. Eso ha cambiado mucho. Ahora los padres, madres normalmente suelen estar fuera los dos a la vez trabajando. Y eso genera también mucho problema a la hora de que, claro, el abuelo se ve sobrecargado como si fuera padre otra vez. Sí. Por la mañana, al mediodía, otra vez por la tarde, luego por la noche. Yo creo que en algunos casos, incluso, Marián, hay abuelos que están ejerciendo más de padre de lo que ejercieron con sus verdaderos hijos. Sí, o sea, sí, la verdad es que sí. A veces sí. Y bueno, también te digo, hay otra parte, y es que esos abuelos que vuelven a vivir esa segunda paternidad están felices. Sí. Hay muchos abuelos y abuelas que están felices. Cae la baba la mayoría. Precisamente porque todo este tiempo que dedican a sus nietos, el que no dedicaron a sus hijos. Que es lo que yo creo que nos va a pasar a nuestras generaciones, que estamos dedicando mucho tiempo por motivos económicos, sociales o que sea, a trabajar, dedicamos menos tiempo, o por lo menos no todo el que deberíamos. No todo el que deberíamos o que quisiéramos. Nos va a pasar igual que vamos a coger a nuestros nietos y los vamos a estrujar. Sí. ¿Sabes? Bueno, si llegamos con edad suficiente, porque a la edad que estamos también teniendo esa los hijos, ojo. Esa es otra. Eso sería otro tema. Ya vamos a llegar, ya muy ancianitos vamos a llegar. Sí. Pero bueno, seremos unos ancianitos mega preparados y súper deportistas. O sea, eso sí, bueno, depende del caso. No sé Matías, ¿cómo van las carreras? Bueno, ahí están, vamos a dejarlo. Para cuando venga el fresco. Sí, para cuando venga el invierno, que hace mucho calor ahora. Bueno, consejos para la buena relación entre abuelos, padres y nietos, Marián. Bien, para los abuelos lo primero es que conozcan la manera de pensar de sus hijos, sus normas, sus rutinas con respecto a la educación de sus nietos, ¿no? Porque es importante que estén bien informados. Para no meter la pata, no, simplemente para complementar la educación que están dando los padres, ¿vale? Que no critiquen, que tampoco intenten imponer su criterio, que intenten siempre dialogar con sus hijos, el abuelo y el padre del niño del que estamos hablando, de la niña, tienen que llegar al diálogo, nunca a la discusión, no tenemos por qué enfrentarnos. ¿Hay un sistema de educación? Sí. ¿Lo imponen los padres? Sí, porque son los padres. Pero los abuelos, si nos damos cuenta, igual pasan casi la mitad de tiempo más con ellos que los padres en la semana. Pero no tienes por qué contradecir como abuelo o como abuela el sistema educativo o lo que quieren educar, cómo quieren educar a sus hijos, tus hijos, ¿no? Eso es un consejo fundamental, diálogo, sobre todo diálogo y conocimiento por parte de los abuelos y de las normas, de la educación y de cómo sus hijos o hijas quieren educar a sus nietos o nietas, ¿vale? Y por parte de los padres, no sobrecargar a los abuelos, o sea, tener un poquito de limitaciones también con respecto a lo que yo sé que lo intentamos todos, que intentamos quitarle a los abuelos la mayor carga posible, pero la verdad es que luego también a veces nos vamos haciendo cómodos. Entonces, y sobre todo, y más fundamental, ya no sobrecargarlos, sino darles el valor, la confianza
en que lo hacen bien. No porque hoy no quiso comer los frijoles o las judías, resulta que le puse un filete con patatas. Ya te he dicho que no le des tantas patatas porque le das muchas patatas. Vamos a ver, el cosa es que el niño esté alimentado, ¿no? Sí. Vale, que la abuela no consigue o el abuelo no consigue comer las judías ese día, ¿ya estarás tú para conseguirlo el día siguiente? La abuela o el abuelo ha hecho todo lo que ha podido. La hace también a las 2 de la tarde, igual lo que quiere es comer y sentarse a ver el telediario, que los abuelos y las abuelas les gusta eso. El parte, ¿no? Claro, el parte. Como dicen en muchos casos. Y ya vuelvo a repetir, el rol de cada uno en casa, en el hogar. Y sobre todo, mira para atrás y por muchos errores que hayan cometido tus padres contigo o que tú creas que han cometido, si miras para adelante y ves a lo que has llegado, lo que has conseguido y cómo eres, si te sientes orgulloso de cómo eres, o te sientas bien, ya no orgulloso, que te sientes bien contigo mismo, tienes que pensar que el 90% de lo que eres se lo debes a ellos. Sí. Así que muy equivocados no estaban. Efectivamente, sí, porque a veces tendemos a pensar eso, ¿no? Que yo, mira, mamá, papá, yo educo a mi hijo como quiero y tal, y pensamos que ellos no saben, pero si es que cuando tú vas a educar ya te han educado a ti. Sí. Quiero decirte que esto es así. Y vas a hacerlo, aunque digas, yo no voy a repetir lo que hizo mi padre, no, espérate que algún día empieces con, yo soy como mi madre, ya le estoy diciendo lo mismo que mi madre me decía a mí, y lo haces, ¿por qué? Porque ha funcionado. Porque ha funcionado contigo. Hay otras cosas que reconoces que no, intentas evitarlas, pero tus padres, el abuelo y la abuela de ese momento, no va a hacer eso, porque ya sabe que se equivocaron contigo. Ellos también reconocen los errores que han cometido, con lo cual no lo van a repetir. Qué tema tan interesante este, de abuelos, nietos, padres, verano. Pues sí, la verdad que podríamos seguir hablando aquí. Porque es algo cotidiano que nos pasa a todos día a día. Exacto, y lo que quiero es, de verdad, mandarle un beso, un abrazo y un saludo calurosísimo a todos esos abuelos, abuelas, que están haciendo esa labor tan importante para nosotros, los que estamos en la vida activa, y que llevan tantas horas con nuestros hijos e hijas y que hacen tantas cosas por ellos, desde la comida hasta bañarlos, hasta ir a recogerlos, hasta contarles un cuento y hasta aguantarlos el día que están de mal rollo, cuando realmente igual tendríamos que estar nosotros. Ojo, la vida está montada así, no nos sintamos culpables los padres tampoco por eso, y los abuelos, adelante, orgullosos y trabajando ahí, que es un curro que tenéis, vamos, pero muy bueno y lo estáis haciendo muy bien. No tengo nada más que añadir a lo que acaba de decir Marian, la labor impagable de los abuelos y abuelas de La Bañeza, de la comarca, de León, de España y de todos los sitios. Marian, la semana que viene más y mejor es la última y esperemos que nos traigas esa tortillita aquí para... Sí, eso está, bueno, en las ondas queda prometido ya, así que cualquiera puede venir luego y... Subiremos una foto al Facebook y al Twitter para hacer constancia, y si no, pues pondremos una foto de Marian para que vean... Para que vean quién es y lo mal queda que llega a ser. Efectivamente. Dais mi Facebook y que me pongan verde. Gracias, Marian, hasta la semana que viene. Gracias a vosotros, chicos.